Hello, everybody. Today it is Roundtable Resiliar Unima for Mexico, and we are ready. So if you want, Idoia, you can speak. Buenas tardes a todos. Bueno, buenos días en México, buenas tardes en otras partes del mundo. Hoy, bueno, tengo la gran satisfacción y la gran alegría de presentar la 13ª Mesa Redonda Resiliar de la UNESCO, a la cual UNIMA se unió, como ya sabéis todos, allá por el mes de mayo-junio. Y bueno, hemos realizado ya 12 mesas redondas, de las cuales 6 han sido transnacionales, 6 han sido nacionales y esta 7ª mexicana es nacional también. Como sabéis, lo que pretendemos con este proyecto es conocer cómo está afectando, cómo ha afectado y cómo sigue afectando esta terrible pandemia del COVID-19 al mundo de la cultura, ¿no? Más concretamente, en nuestro caso, al mundo de la marioneta entendido lo más ampliamente posible, ¿no? Las compañías, los técnicos, los museos, los teatros, en el más amplio sentido posible. Las realidades son muy diferentes. No es lo mismo cómo está afectando pues, en el hemisferio sur que en el hemisferio norte. Entonces, bueno, por eso es muy importante todas las mesas Resiliar que estamos teniendo, porque estamos viendo un poco cómo está afectando en distintos puntos del planeta, ¿no? Las próximas mesas redondas que vamos a tener, ya lo comento, van a ser el 7 de diciembre, en francés va a ser Bélgica, y el 14 de diciembre voy a volver a cruzar el charco y va a ser Venezuela. Posteriormente, nuestra intención, bueno, estamos abiertos todavía a más centros nacionales que se animen a organizar mesas redondas, Resiliar, y nuestra intención es, antes de finalizar, hacer alguna mesa redonda temática. Y bueno, la verdad es que están teniendo, hemos llamado la atención o hemos conseguido que la UNESCO se interese por lo que estamos haciendo, y eso ha supuesto que nos hayan pedido organizar una mesa redonda con ellos, con UNESCO, que se va a hacer el día 20 de marzo, una fecha muy, muy señalada por nosotros porque es la víspera del Día Mundial de la Marioneta, y que, de acuerdo con ellos, va a versar sobre el patrimonio y la creación contemporánea y sobre la enseñanza online, teniendo en cuenta todo lo que ha pasado, todo lo que estamos pasando con este maldito año, que muchas cosas se han tenido que hacer online, pues va a versar sobre estos dos temas. Bueno, yo no quiero alargarme porque no estáis aquí para escucharme a mí, sino para escuchar al magnífico panel de ponentes que nos ha organizado UNIMA México. Y bueno, pero antes de ceder la palabra a Sara Guzmán, presidenta de UNIMA México, que va a ejercer como moderadora, sí que quiero agradecer a Clement Pérez Jaco, que es quien ha hablado en primer lugar, que es el coordinador de todas estas mesas redondas y que está haciendo un trabajo magnífico junto a todos y a todas los que están haciendo posible estas mesas redondas, este proyecto Resiliar. Y también quiero terminar con lo que hago siempre. Esto lo hago en todas las mesas redondas, pero que es con las palabras que Audrey Azoulay, la directora general de la UNESCO, presentó el proyecto
en la UNESCO en abril pasado y dijo esto: en este tiempo inestable e incierto debemos fijarnos en las cosas que nos unen, en las cosas que muestran el mundo en toda su riqueza. Y para ello necesitamos a los artistas. Y yo siempre añado hasta a estas palabras: necesitamos el arte de las marionetas. Y sin más, os dejo con Sara, que se va a encargar de presentar a los distintos ponentes y de moderar esta mesa redonda. Muchas gracias por estar aquí, por el esfuerzo que hacéis, y vamos a disfrutar de lo que tenéis que decirnos. Muchas gracias, Idoia. Pues nuevamente hacemos extensivo también el agradecimiento desde UNIMA México a Clement, que este trabajo de las tecnologías no es sencillo. Muchas gracias. Thank you very much. Thank you very much, Clement. Gracias, Idoia, por este gran esfuerzo de estar aquí compartiendo con UNIMA México. Para nosotros es satisfactorio, nos sentimos apoyados, nos sentimos cobijados como Unión de la Marioneta del otro lado del mundo. Gracias, Idoia. Y bueno, bienvenidos a quienes están conectados, escuchando esta mesa. Es muy, muy, muy enriquecedor porque es una forma de vincularnos, es una retroalimentación. Creo que esa sería la palabra clave que yo manejaría, que es el conocer qué sucede con los demás titiriteros. Eso también nos hermana y nos impulsa también al tener o al llevar a cabo acciones creativas. En conjunto es mucho más enriquecedor. Bien, pues nuestros panelistas se enfrentan, como todos en todas partes del mundo, a ciertos conflictos tecnológicos con ciertos detalles, ciertas trabas, pero sí quiero comentar y hablar de ellos, y quiero comentar que UNIMA México es un país extensísimo, es un país muy amplio, 123 millones de habitantes, ya más, ya rebasamos los 123 millones de habitantes, y geográficamente también es un país muy diverso, culturalmente es un país muy diverso, con muchas lenguas, con muchos idiomas. Entonces, esto hace que también UNIMA México tenga distintas características en sus distintas regiones. Por eso consideramos importante invitar a este panel a representantes de distintas regiones de nuestro país. En este sentido, Alejandra, que no sé, déjenme ver si se conectó ya Alejandra. Ah, sí, aquí estás, Alejandra. Bienvenida. Muy bien, Alejandra Morales Trejo. Ella se encuentra en la región centro, precisamente en San Miguel de Allende, Guanajuato. Y Alejandra, quisiera leer un poquito de quién es ella. Es escenógrafa, dramaturga, titiritera y directora de la compañía Títeres Corazón de Luna desde hace 15 años. Esta compañía se funda en la Ciudad de México y desde hace 6 años radican ya precisamente en San Miguel de Allende, Guanajuato. Yo creo que es un patrimonio muy importante de nuestro país. San Miguel de Allende es muy bello. Dirige sus espectáculos al público infantil, empleando diversas técnicas, con creaciones propias y algunas adaptaciones también. Acercan funciones y talleres a zonas vulnerables con el objetivo de preservar el arte del teatro de títeres, uno de los objetivos más importantes que tenemos como UNIMA México y como UNIMA Internacional, y lograr un mayor acercamiento de los niños al arte, al teatro y a los títeres, promoviendo la cultura, la paz y el respeto a sus espectáculos. Muy bien. Nos acompaña también Laura Zubieta, otra región totalmente diferente. Los climas son radicalmente distintos de una zona a otra. Ella se encuentra en el sureste, en la ciudad de Mérida, en Yucatán. Laura realizó estudios en el Centro de Arte Dramático CADAC, aquí en la Ciudad de México. Estudió y forma parte del grupo Pantomima Gesto del maestro Herrera, aquí en la Ciudad de México. Y bueno, forma el grupo Muecas de Pantomima en la ciudad de Mérida. Tiene bastantes estudios en esta parte de lo que es la dramaturgia en la pantomima.
ha impartido diversas clases en torno a esto en el Centro Cultural del Niño Yucateco y en otras instituciones de Mérida. Escribe también obras dramáticas y cuentos. Ha sido titiritera en distintos grupos, en el grupo Ensayo, Máscaras Teatro, Guiñol de Tita y Tito y Luna de Trapo. Ha sido actriz en más de 60 montajes teatrales a nivel profesional y pues esto nos habla de toda una experiencia dentro del arte dramático y en particular del teatro de títeres. Gracias, Laura. Muy bien. Pues, por favor, maestro Carlos Converso, si nos haces una breve sinopsis, porque tu currículum es amplísimo. Haznoslo breve. Por favor, maestro Carlos. Bueno, buenas tardes ya, hola a todos. Me sorprendiste con esta petición, no venía preparado. Pero, pues, ¿qué puedo decir? No sé, yo llevo en el campo de los títeres más de 40 años, conjuntamente con una práctica también teatral y docente. Y a lo largo de este tiempo, para hacer el cuento corto, he trabajado con espectáculos creados tanto para públicos infantiles como para públicos adultos y siempre preocupado digamos, por plantear temáticas actuales que nos toquen, que nos conciernan, que sean de nuestro interés, tanto para los niños como para los adultos, y procurando, digamos, una investigación formal en diferentes campos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, aquí estamos en la zona de Veracruz, en la ciudad de Jalapa, que es la parte este del país, hacia el Golfo de México, y Jalapa es una ciudad con mucha actividad estudiantil y artística, y aquí es donde estamos desarrollando nuestra labor en los últimos tiempos, fundamentalmente de carácter pedagógico, ¿no? A través de la universidad o a través de canales independientes con talleres y un sinfín de actividades. Pues eso sería un poco, lo dejaría hasta ahí. Para no hablar. Gracias. No, perfecto, perfecto. Yo te conozco, maestro, desde mis inicios. Es más, desde antes de ser titiritera, ya acudía a los espectáculos del maestro Converso, que además me impactaba que eran espectáculos para adultos, allá por los 90, lo que en México no solía suceder. Eran en su mayoría espectáculos infantiles. Hoy ha incrementado el número de propuestas dirigidas a adultos, y en este sentido ha estado trabajando mucho en estos últimos tiempos nuestro compañero Sergio Aguilera. Y si te pido, Sergio, por favor, también una breve presentación del trabajo que realiza. Bueno, nuevamente muy buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí y gracias a quienes nos siguen también ahí en Facebook. Sabemos que es un horario un poco complicado esto de las 12 del día de lunes en el país, todos andamos sumándonos a las labores productivas que tenemos. Bueno, muy brevemente, yo me inicio como titiritero en el año 1994, de la mano de la generosísima y entrañable maestra Mireya Cueto, que en paz descanse. Posteriormente fundo junto con Ariana Escárzaga la compañía Tlacuache Títeres. Desde entonces pues nos hemos abocado a la investigación y a la creación en distintas técnicas, desde el teatro de sombra, el títere de guante, el títere de mano desnuda, el bocón, títeres gigantes, marionetas tipo Checo, tipo Bunraku, y manejo de animación de títeres también animatrónicos. Es decir, nuestra compañía tiene intereses amplios y diversos. También en cuanto al público, pues hemos hecho trabajos especializados para
los más pequeños, bueno, no los más pequeños, para preescolar, hasta pues lo más reciente de trabajos para un público joven y adulto, un público para el cual se trabaja poco, para los jóvenes. Y eso nos ha traído muchas satisfacciones. Pues nuestro interés, además de ahondar en distintos campos, no solo en el escénico presencial, también ha sido otros medios como el cine y los medios de video. Entonces, bueno, nos hemos tratado de adaptar a estas condiciones nuevas y tratar siempre de proponer una visión auténtica, imaginativa y libre de concepciones estereotípicas, que sea generosa en los contenidos, y ese es el compromiso y la vocación de nuestra compañía Tlacuache Títeres. Y pues ahí vamos. Gracias, saludos Gracias, a todos Sergio. por estar aquí. Muchas gracias, maestro Sergio. Aquí todos somos maestros, ya por los años que tenemos de trabajar y dedicarnos amorosamente al arte de los títeres. Sergio Aguilera también es parte de más bien es responsable de la Comisión de Comunicación dentro de la UNIMA México. Cumple un papel importante, la comunicación es central dentro de las distintas UNIMAs. Entonces, pues gracias también a Sergio considerando esta importante labor. Y por último estaría Manuel Márquez, que no se ha conectado aquí. Esperemos que en un momento logre conectarse. Manuel Márquez también reside en esta región centro del país, en la Ciudad de México, y podríamos decir que es el fundador y responsable de la compañía Figurat Teatro, y tiene muchos años también de experiencia, es alguien que ha logrado también internacionalmente llevar su trabajo de dirección escénica. En el País Vasco lo conocen perfectamente, con un montaje de ópera, si no mal me acuerdo, muy, muy interesante, que también lo trajo a México, y siempre propositivo y también muy alternativo el compañero Emanuel. Entonces, esperemos que pueda conectarse para que él mismo les platique un poco de su trayectoria. Muy bien, pues muchas gracias los distintos panelistas por su presentación. ¿Y qué les parece si vamos abriendo paulatinamente a lo que va a ser las aportaciones de todos ustedes? Me gustaría darle la palabra al compañero Sergio Aguilera, porque UNIMA México, a partir de esta crisis de pandemia, ha tenido a bien realizar algunas propuestas, algunas acciones, y quisiéramos, en este afán de retroalimentación, que ustedes las escucharan por parte del compañero Sergio y aportar a lo que puede ser acciones en otros países, en otras regiones que puedan ser de utilidad. Muy bien, por favor, Sergio. Bueno, sí, muchas gracias. Ahí me ayudas con el reloj, Sara, porque ya ves que luego tiendo a extenderme. Sí, vamos a contemplar un promedio de 5 minutos. En tu caso, vamos a dar 7. Ya te conocemos. Creo que es importante aquí, más allá de las cuestiones personales, de las que también es significativo abordarlas y compartirlas, creo que es muy importante este lado humano y empático, de un trato directo, individual. Nos podríamos extender nada más, hablar de las buenas experiencias que he tenido con los compañeros que se encuentran hoy en el panel, algunos que nos siguen, que ya se manifestaron ahí en las redes sociales, y sería muy bonito. Pero creo muy pertinente el señalamiento que hace la compañera Sara Guzmán de lo que ha sido la reacción como Centro Mexicano de la Unión Internacional de la Marioneta, la UNIMA México, y cómo nos hemos de manera colectiva pues enfrentado, asumido esta situación, esta crisis que surge por la ya muy citada pandemia. Pues lo primero que se hizo fue tratar de reaccionar al
a la sorpresa que nos dio. Nadie esperaba que este suceso fuera de tal magnitud ni de tal extensión en el tiempo. Eso creo que nos sorprendió a nivel internacional a todo el mundo, y eso es algo que apenas estamos pues asumiendo, pero muy por el principio, por allá por el mes de marzo, cuando empezó a crecer la curva infecciosa en México, bueno, se hizo un comunicado y se empezó con una campaña para contribuir a los esfuerzos del Estado mexicano por informar a la población y por hacer el llamamiento a lo que se llamó en su momento la Jornada Nacional de Sana Distancia. Y esa fue nuestra primera reacción, actuar con responsabilidad, asumir como un hecho científico y como una cosa seria los llamados que hacía el Estado mexicano, y entonces hicimos en redes sociales nuestra primera campaña de sana distancia y de llamar a quedarse en casa. Esto fue la primera cosa que hicimos. Acto seguido empezamos a darle continuidad a nuestras asambleas, y entre marzo y junio llevamos a cabo varias en las que pudimos ir dialogando y viendo qué acciones iban a tomar. Entonces, a partir de esto y del llamado de la Secretaría General de la UNIMA, pues lo primero que hicimos fue difundir ampliamente el programa de ayuda de la Unión Internacional de la Marioneta, que creo que fue muy significativo como un gesto de solidaridad internacional y de visibilización de la UNIMA como una instancia mundial en el que pudimos ver la importancia de que había compañeros en países muy diversos. Claro que México no es un país del todo privilegiado, pero hay otros que tenían circunstancias peores, dije peores en vez de peores, peores, y que se les atendiera. Y de ahí se surgieron muchas ideas que dimos a conocer desde el 24 de junio y que hemos puesto en marcha y en práctica con mejores o regulares resultados, pero que son un referente de la actitud propositiva, de la solidaridad y del carácter de fortaleza y unión del pueblo mexicano, y del cual me siento muy orgulloso de las respuestas y las reacciones de los compañeros. En principio se redujeron las cuotas para llamar al acercamiento en estos momentos de un acercamiento virtual, y entonces reducimos un mínimo las cuotas para que únicamente se cubrieran las cuotas internacionales y pudiera sumarse más gente a la Unión Internacional de la Marioneta en su centro mexicano. Con gran respuesta, juntamos un buen número de gente afiliada. Lamentablemente ha sido muy complicado realizar más acciones, ya que todo es virtual y todos nos encontramos en una situación de precariedad laboral y económica, pero fue exitosa esta medida. También nos sumamos a los llamados de la ayuda de emergencia internacional, identificando a las personas susceptibles de recibir la ayuda. Esto se hizo de una manera democrática y abierta, que todo aquel que sintiera que esta ayuda era importante, pues que así lo manifestara y que se comunicara directamente con la Secretaría General. Informamos debidamente por todos los medios, por correo electrónico, por nuestras redes sociales y en algunos casos de forma personal sobre las acciones de la UNIMA Internacional, y organizamos en principio, esto fue muy pronto, fue prácticamente en marzo, incluso antes de marzo, una red de abasto y atención comunitaria aquí en la Ciudad de México para turnarnos en la adquisición de alimentos y artículos no perecederos y evitar las salidas masivas a lugares de posible contagio, como son los lugares de abastecimiento. Esta red continúa vigente y ahí no solo se ha logrado esto de enlazarnos para algunas para el abasto, sino también atender algunos llamados de
de urgencia que han surgido, ¿no? Y hacer anuncios sobre las iniciativas que son o no de teatro de títeres, desde compañeros que hacen atención psicológica, asesorías, hasta los que están vendiendo algunas cosas que sean comestibles o plantas, o una diversidad de acciones que la gente ha realizado para hacerle frente a la precariedad económica. Asimismo, hemos participado, ya estábamos en pláticas con las autoridades de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México, así como con las autoridades de la Secretaría de Cultura a nivel federal. Estábamos en pláticas antes de la pandemia, pero hemos mantenido el diálogo y la vinculación con algunas organizaciones y movimientos de carácter nacional, como son la Asamblea de las Culturas, que ha hecho un trabajo junto con MOCAM, el Movimiento por el Arte y la Cultura, y con el también llamado Movimiento No Vivimos del Aplauso, que desde enero de este año han estado insistiendo en el mejoramiento de las condiciones laborales del sector cultural. Entiéndase esto de una manera muy amplia, no solo los artistas, también la gente que brinda otro tipo de servicios. En el caso del teatro, pues desde la taquilleras, acomodadores, técnicos, promotores, gestores, etcétera. Es un espectro muy amplio de lo que somos cultura. Y, sí. Compañero Sergio, en ese sentido compañero dígame. Sergio. Dígame. Me parece que es muy amplio y falta mucho por contar. Por ejemplo, las subastas titiriteras, también nos faltaría mucho hablar de eso. A mí me interesa que todo esto vaya quedando así como muy lo suficientemente extenso y explicado. Te pediría irlo dosificando y vamos intercalándolo y vamos ampliando para que los compañeros que nos escuchan, incluso de UNIMA Venezuela, saludos hasta Venezuela, están aquí presentes, y que vayan teniendo conocimiento preciso de qué es las acciones que desarrollamos. ¿Te parece, compañero? Creo que podemos hacer un resumen. Acabas de mencionar las subastas titiriteras, ¿no? Eso es importante. También la promoción de este proyecto Resiliar ha sido una cosa importante, que hemos seguido las transmisiones de otros países. En algunos es muy difícil por el idioma, pero eso ha sido una cosa importante. La promoción de sociedades cooperativas, estamos en ese trabajo, y ha sido otra cosa significativa. Es un proceso largo conformarlas legalmente, pero también ha sido otra forma de hacerle frente a la situación laboral. Un directorio colaborativo que hemos ido difundiendo, todos mandando sus contactos para que todos tengan el contacto de todos, y es otra forma de acercamiento. Y mantener los vínculos ha sido algo que nos ha permitido realizar otros proyectos alternativos que en otra parte podríamos hablar ya a nivel más individual, pero creo que ese es el resumen. Y son bastantes acciones, y agradezco mucho, mucho de veras el entusiasmo que ha habido de los compañeros en torno a la UNIMA por todas estas acciones. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Sergio, por tu participación. Ha mencionado 7 acciones, así, y quizás faltan más, porque Sergio ha estado ahorita participando fuertemente con otro proyecto de una compañía que tiene su foro, y ha impulsado la revitalización del teatro en vivo, poco a poco, con toda la sana distancia, con todas las exigencias de salud que no sé, que nos imponen justamente, pero ya nos platicarás de eso. Me interesaría también que abonaran en este sentido los compañeros de Jalapa, el maestro Converso, la compañera de San Miguel de Allende, Alejandra y por supuesto Laura. Empezamos, como me aparecen aquí, vamos a empezar con la compañera Laura Zubieta Rodríguez, que se encuentra en Mérida. Platícanos un poquito, Laura, qué pasa en esta región del sureste que es tan particular también respecto al total del país.
Muy buenos días. Bueno, pues yo soy portadora de la zona sureste, Mérida, Campeche, Quintana Roo, de los titiriteros que laboramos en esta zona del país. En UNIMA no estamos todos los que somos, ni somos todos los que estamos, y hay varios grupos que están conformados y la mayoría son titiriteros que trabajan de manera independiente. A veces es un poco difícil conformar grupos porque de los titiriteros que habemos nos prestamos titiriteros para trabajar en proyectos específicos y se juntan para hacer un proyecto y se deshace, termina su labor y nos vamos yendo con otros grupos, ¿no? Por eso muchos, los currículums de todos, participamos con diferentes compañías o con diferentes agrupaciones. Como ustedes saben, bueno, en el UNIMA México están muy enterados que la mayoría de los titiriteros, no todos, claro, nos dedicamos a otras actividades en la docencia, particularmente, ya sea a nivel preescolar, secundaria, preparatoria, universidad, porque para vivir no de los títeres, sino para los títeres, no precisamente como un hobby o algo aleatorio, sino para no tener esta presión de conseguir el sustento para vivir, pagar rentas, alimentación, etcétera, y trabajamos y hacemos títeres de manera aparte, para vivir para los títeres. La mayoría de los artistas titiriteros aquí trabajan en el sector privado, fiestas infantiles, o se promueven de manera autosuficiente para hacer los espectáculos. Los apoyos que recibimos del Estado, del gobierno o del ayuntamiento de la ciudad, en el caso de Mérida, pues a veces hacen convocatorias y ahí participamos, ¿no? Desde que inició esta pandemia, pues nos agarró en curva a todo mundo. Nosotros estábamos haciendo nuestra presentación de aniversario de 80 representaciones de una obra que le hicimos así casi a fuerza. Ya estábamos diciendo a todo el mundo que nos guardáramos en nuestras casas, pero pues logramos hacer esta presentación y de ahí pues se quedaron todos los proyectos un poco parados. Habían abierto una convocatoria, ustedes saben, sobre teatro de jóvenes, para jóvenes y teatro infantil, y pues ahí los titiriteros sacamos las antenas y propusimos los trabajos. Quienes quedamos seleccionados, pues nos quedamos en stand-by porque pues ya no pudo realizarse de manera viable. Muchos compañeros también han adecuado sus espacios en sus casas, haciendo foros con equipos de iluminación, de grabación, para trabajar justamente en plataformas virtuales, ya sea directamente con los particulares, fiestas, en escuelas, o con las personas que han obtenido estos apoyos gubernamentales para hacer cápsulas o hacer videoclips que se transmiten a nivel estatal. El apoyo que se reciben, pues es poco, pero casi siempre los titiriteros en medio de nuestra pasión y nuestro objetivo principal es que los títeres estén presentes siempre. También nos quedamos en los preparativos del aniversario de la fiesta del Día Mundial Internacional del Títere, donde siempre cada año hacemos desfiles, eventos, talleres, convites especiales para festejar este día, y pues también se nos aguó el proyecto que estaba mejor que nunca organizado y que se hace precisamente con el objetivo de permanecer a los títeres presentes en el público. Y pues estamos con mucho entusiasmo, todos estamos trabajando con nuestros títeres, y nos hemos tratado de tomar talleres, tanto de manejo de tecnologías, que es lo que estamos ahorita, cada quien por su lado, tratando de hacer nuestras funciones o participar de manera digital con estos títeres, con mucho entusiasmo y con esperanza de que algún día termine la pandemia.
Gracias, Laura. Muy bien, creo que la alternativa que hemos tenido todos es diversificar. Hemos tenido que aprender esa palabra, interiorizarla y buscar las distintas alternativas que existen. Maestro Carlos Converso, en su caso en Jalapa, con sus alumnos, en su propia actividad titiritera como contramano, mano y contramano. ¿Qué es lo que ha sucedido en esta pandemia? ¿Cómo ha reactivado su trabajo titiritero? Sí, gracias. Bueno, yo creo que después de cada uno de nosotros y muchos más que estamos en el campo del arte, en innumerables chats y mesas redondas y todo, decimos en última instancia más o menos lo mismo y proponemos en general más o menos lo mismo, ¿no? Salvo quizás algunas particularidades. Este tema de la pandemia tiene múltiples aristas, indudablemente, ¿no? Y como todos, bueno, nosotros tuvimos un primer momento de parálisis, como de expectación, que no sabíamos qué onda, qué estaba pasando. Muchos decíamos, esto va a durar un mes y luego se va a acabar y continuaremos con lo presencial, como siempre. Y sin embargo no ha sido así y parece que no va a ser así, que esto va a continuar quizás un año más, ojalá menos. Entonces, bueno, fuimos como aquilatando y tomando conciencia de este hecho, de este evento totalmente inusitado y que nos agarró totalmente desprevenidos en cuanto a la dimensión, ¿no?, que tiene y lo que ha provocado. Aquí en la zona, digamos, del estado de Veracruz, en Jalapa o en el puerto, aquellos grupos que tienen sus propios locales, obviamente se han visto obligados a cerrarlos. Curiosamente, recién al día de ayer, domingo, se empezó a abrir algunos teatros, como por ejemplo el Rincón de los Títeres aquí en Jalapa, y otros, obviamente con un aforo limitado y con todas las medidas pertinentes, ¿no? Pero recién hasta ahora se ha comenzado. Entonces, toda la actividad, como ya lo han mencionado muchos compañeros, se ha ido centrando más a través de los medios digitales, a través de la virtualidad y probablemente dando mucho más énfasis, no tanto a las presentaciones como a ciertas actividades como conferencias, talleres, mesas redondas, y bueno, obviamente también algunas presentaciones ya sea grabadas o en streaming, ¿no? Entonces, bueno, como que nos ha ido acercando a un mundo que no es el que manejamos, obviamente, por lo menos en lo personal, pertenezco a la generación de la edad de piedra. Entonces, entrar en esto es como, bueno, agarrar la onda, empezar a acostumbrarse, conocer las posibilidades del lenguaje, etcétera, ¿no? Y empezamos a hacer, bueno, cada uno con mayor o menor fortuna nuestros pininos en este asunto, ¿no? Yo creo que en lo personal ha sido una experiencia enorme, muy radical, diría, que me ha dado el chance de hacer cosas, digamos, a través de clases virtuales, de ciertos montajes con alumnos de la Facultad de Teatro, en el ámbito, digamos, de la materia de títeres, muy interesantes, muy nuevas incluso para mí, donde nos vemos obligados a crear incluso un lenguaje nuevo, a una visualización escénica nueva, ¿no? Entonces, bueno, no quiero entrar mucho en este detalle, sino a lo mejor más adelante, pero como que hay muchas vertientes y cosas que se pueden hacer indudablemente. Es todo un campo nuevo que se abre y me parece que toda esta disputa entre la validez, entre lo presencial y lo virtual, es un poco, diría yo, inútil,
porque frente a esta urgencia, si podemos echar mano y acceder a lo virtual, pues bienvenido, y mientras más, como dijéramos, más mejor lo hagamos, mejor será. Por ejemplo, diría yo que, por ejemplo, había una pregunta que incluso estaba planteada para esta reunión, que dice cómo se construyen públicos de manera no presencial, ¿no? Y bueno, no es tan fácil. El público no presencial es un público bastante volátil, pero sin embargo hay experiencias muy destacables. Por ejemplo, que vale la pena mucho mencionar, el proyecto que sacaron los compañeros allá en la Ciudad de México, Edwin, Paulina y Jimena, de Títeres Resistiendo el Coronavirus, que empezó simplemente como una convocatoria a unos maestros para que dieran unas charlas sobre el teatro de títeres, y esto se fue multiplicando de una manera increíble y asombrosa, jalando público y actualmente convocando a maestros y personalidades del mundo de los títeres en el ámbito internacional de muchas partes, aportando sus experiencias y su punto de vista y generando una audiencia por su continuidad y por plantear temas de interés, e incluso diría yo porque es una modalidad propicia para este estado de confinamiento en el que nos encontramos, ¿no? Entonces, bueno, me parece un gran acierto, que hay que ponerle una palomita, y muchas cosas similares, a lo mejor en escala menor, que estamos intentando también desde la provincia, ¿no? Bueno, a lo mejor no quiero acaparar toda la palabra, me imagino que habrá chance de continuar después, pero un poco ese es el panorama general al que nos hemos enfrentado, obviamente con distintas alternativas y recursos y caminos a recorrer, ¿no? Pero que finalmente y en última instancia no queda otra que construir, por un lado, en favor de nuestro arte, y en términos más generales en construir en favor de una esperanza, ¿no? Como seres humanos que somos. Entonces, lo dejaría hasta ahí. Gracias, maestro. Así es, por allí alguien hizo favor de subir la página de Títeres Resistiendo al Coronavirus, un fenómeno maravilloso que creo que los propios fundadores, Paulina, Edwin, no imaginaban el alcance que iba a tener, e incluso ha ido generando nuevos públicos, porque yo lo he recomendado a personas interesadas en entrar al mundo del títere y se enganchan inmediatamente, les parece fascinante, porque cada entrevistado es un mundo, y además ha sido un llamado a la generosidad de todos los titiriteros, de brindar sus conocimientos y experiencia, y eso ha sido muy, muy, muy hermoso. Saludamos a Alejandro Jara, maestro, muchos saludos, qué bueno que estás aquí acompañándonos. Argentina, Sergio Rauer, muchos saludos, qué bueno que estás aquí también con nosotros. Y bueno, vamos a pasar con nuestra compañera Ale, a ver, que Ale, muy bien, cuéntanos, Alejandra, ¿qué pasa ahí en esta parte que también del centro, en San Miguel de Allende, Guanajuato? Hay varios titiriteros, lo sabemos. Cuéntanos qué es lo que han implementado ustedes y qué es lo que nos aconsejan también, porque nosotros aprendemos de todos. Claro que sí, muchas gracias, buenas tardes a todos. Pues fíjate que sí, en efecto hay varios titiriteros aquí en Guanajuato y en San Miguel Allende, y nos ha afectado la pandemia de igual manera que en todos los países, nos tomó por sorpresa. San Miguel de Allende, a pesar de que parece un lugar muy cultural, ha tenido muchas deficiencias en cuanto a cultura. No habían existido muchos apoyos de parte del municipio para compra y venta de funciones, para presentaciones. Generalmente los titiriteros que trabajamos en esta zona es por medio de funciones para particulares, ya sea escuelas, fiestas privadas, es el sector que más se trabaja aquí.
El año pasado entró una nueva administración que estuvo dando más apoyo a la cultura, empezó a querer reactivar el teatro con domingos infantiles en el teatro, una programación que empezaron a traer titiriteros de diferentes lugares, muy bien, la verdad, hacía falta esas presentaciones aquí para acercar el teatro al público infantil y juvenil. También tenemos acá Mónica Hot con el Festival de Títeres de San Miguel Allende, que cada año se realiza. Tenemos a Cornisa 20. Entonces, bueno, empezando a trabajar con la nueva Dirección de Cultura, empezaron a dar más apoyos, empezaron a dar proyectos como lleva función de títeres al parque, a las colonias, acercar un poquito más este tipo de espectáculos a la gente, con muy buena aceptación, y llega la pandemia, justo en medio de ese labor que se estaba comenzando a hacer aquí fuerte en San Miguel. Y bueno, pues nos obligó a que todos esos programas, funciones, temporadas, fueran cancelados, ¿no? Entonces, bueno, el Festival de Títeres, por ejemplo, este año no hubo nada, ni en línea ni presencial. Algo muy triste porque pues es un festival que ya tenía una secuencia de muchos años que se llevaba a cabo. Y bueno, lo que hizo la pandemia fue agravar la situación de nuestro sector, que generalmente vive en una crisis permanente por falta de apoyos, recortes presupuestales, etcétera. Entonces no nos llevó más que a replantearnos cómo continuamos haciendo teatro, cómo vivimos del teatro en medio de una pandemia cuya única solución es el aislamiento social, ¿no? En nuestro caso, lo que optamos por hacer fue empezar primero con subsistir con la venta de algunos títeres que elaboramos. Nos apoyó mucho las subastas titiriteras de UNIMA, por ejemplo, que permite que cualquiera que se integre a las subastas titiriteras pueda poner a subasta algún títere, y creo que fue muy buen apoyo, algo que ha tenido mucha aceptación por parte de muchos titiriteros y que llegas a cualquier lugar, ¿no? Aparte de eso, estuvimos trabajando con talleres en línea, con vender pequeñas funciones de formato de títeres para cumpleaños, para poder seguir manteniéndonos de ese público que era el que nos mantenía. Algo un poco complicado, ya que es difícil de captar la atención de los niños en un formato así. Yo sí creo que la magia del teatro es en vivo, y el que ya se traslade a una pantalla nos limita mucho, perdemos magia con los niños. Entonces no es algo que me encante hacer, pero por lo pronto estamos haciéndolo así. Por medio de la pantalla uno compite con otros medios más atractivos que son pues ya lo digital, videos, etcétera. Y bueno, la magia del teatro, como les digo, es en vivo, es el contacto directo del niño con el títere, el hacerlo reír de esa manera. Han surgido otros proyectos recientemente donde se nos ha invitado a participar por medio de ya el municipio con funciones compradas. Se presenta el espectáculo en un espacio cerrado, sin público, y se transmite para algún evento especial, como recientemente fue para Día de Muertos. Y parece que es la manera en que vamos a estar trabajando aquí en el estado con el municipio. El Festival de Cornisa 20, que se realiza en diciembre, trae una propuesta muy interesante este año. Estamos colaborando con ellos porque la intención es hacer el festival como una intervención de calle. Este año el formato sería muy diferente, parece que ha tenido buena aceptación por parte del municipio, ya que no se estaría haciendo una convocatoria al público para asistir a una función, simplemente se va a tomar un espacio en la calle, a tomar al público que esté pasando por ahí en ese momento, y es una pequeña representación cuyo propósito es ir avanzando con el público, transmitiendo un mensaje en torno a la pandemia, en torno a la situación que se vive en este momento. Me parece una muy buena propuesta, buena opción para seguir haciendo teatro, y creo que lo que nos da ahorita este momento es seguir experimentando con todo tipo de formatos para seguir creando desde el aislamiento, ¿no?
Creo que el teatro nos ayuda a entender el mundo y a crear universos, y en este momento tenemos mucho que transmitir, mucho que hablar, y el teatro pues seguirá existiendo, y hay que apoyarnos de esos instrumentos que tenemos ahora por medio de las redes para poder seguir creando. Claro que sí, muchas gracias. Es crear nuevos mundos y entender estos nuevos mundos. Me gustaría, retomando lo que ustedes han aportado, creo que todo tiene que ver con la gestión. Muy pocos somos los titiriteros que nos hacemos de un gestor cultural para desarrollar nuestros proyectos. Generalmente los titiriteros somos nuestros propios gestores culturales. Entonces, los retos son totalmente nuevos y la formación de comunidad también nos está exigiendo alternativas. Ya nos comentaba el maestro Carlos la labor importante que han tenido los maestros como transmisores de sus conocimientos durante esta pandemia. Es algo que se ha fortalecido mucho y es parte del crear comunidad. En este sentido, también lo que está haciendo Sergio en este foro teatral es parte del crear comunidad y reactivar la actividad titiritera. Me gustaría que habláramos un poco en este sentido del titiritero como gestor que crea comunidades. Entonces, le daría la palabra al compañero Sergio para hablar en este sentido, que tanto estas acciones que se están desarrollando para reactivar el teatro desde lo virtual y lo presencial puede ser un formar comunidad desde otras perspectivas. Por favor, Sergio. Ay, amiga, me la pone difícil, ¿eh? Vamos, pues, venga. Sí, en principio quiero decir que coincido con todo lo que han aportado los compañeros. Creo que a pesar de las diferencias locales, hay este reto de nuevos aprendizajes, de diversificar, de buscar alternativas. El recuento de daños es mucho y también hay muchas similitudes en eso. Y vaya, en el caso particular de nuestra compañía, pues lo que nos lleva a la gestión, lo que nos impulsó fue una convicción férrea, digamos, profunda sobre nuestra vocación, porque había otras maneras de afrontar la precariedad económica, laboral a la que nos lleva la pandemia. Tuvimos la pérdida de nuestro espacio porque ya no era posible sostenerlo. Con ello conlleva que no tienes un lugar para ensayar, no tienes un taller, no tienes un lugar de reunión incluso, ¿no? Porque a veces nuestras casas no son lo suficiente y entonces surge precisamente de la vinculación, de estar conectado con otros compañeros de otras áreas culturales, artísticas, ya los mencioné, a los movimientos de carácter social que se han organizado acá en la Ciudad de México y a nivel nacional para mantener un diálogo con las autoridades y para buscar alternativas de respuesta. Y a partir de la vinculación con estos grupos, conocemos también a la Unión de Trabajo Autogestivo, la UTA, y que se ven en el mismo paradigma que nosotros de transformarse, tener una transformación y proponer algo nuevo. Entonces, lo que percibimos es que la gestión con el gobierno es muy complicada porque ciertamente el Estado atraviesa con una cosa que igual que la ciudadanía no esperaba, una problemática de salud pública muy seria y que desde mi punto de vista particular han afrontado con bastante tino, al menos como habitante de la Ciudad de México, en el cual el hacinamiento y el contacto con la gente es inevitable. Somos una ciudad con una sobrepoblación que es un riesgo grande en esta situación de pandemia. Y empezamos entonces a imaginar oportunidades de trabajo. Y fue justamente la fortaleza tener ya comunidades previamente organizadas. Mucha de la gente que trabajamos allá en Francisco Sosa, los compañeros de Teatro de la Materia que encabezan el ciclo
títeres y coronavirus, títeres resistiendo al coronavirus. Estas conferencias fueron parte importante. También se sumó Emanuel Márquez, que es un colega y compañero de la UNIMA, y entonces partimos de lo que ya teníamos y lanzamos una propuesta mixta, tanto con funciones presenciales, para lo cual tuvimos que capacitarnos de manera oficial a través de los medios que puso el Instituto Mexicano del Seguro Social, tomar cursos para la limpieza, para la higiene, para el trato con el público, apegarnos a una carta de recomendaciones para el sano retorno, que se le llamó para espacios públicos, que se aplica para teatros y para foros, hacer todo este trabajo de tomar los cursos, ¿no? Cursos bastante extensos donde tienes que estar te informas muy bien de todas la información que hay oficial. Y pues nos apegamos a eso, y a partir de ahí también se han impulsado otras cosas como la venta de títeres desde una de nuestras cooperativas, la Cooperativa Mexicana de Títeres Artesanales, Cometa, que ha sido una de las formas de subsistencia. Se creó un programa de radio, tal vez también alrededor de este proyecto, que se llama A Través del Espejo, UTA. Y en sí fue eso, como que no había mucho ya con qué gestionar con el gobierno. En mi caso particular he solicitado, por ejemplo, el crédito a la palabra, un apoyo que da el gobierno de 25,000 pesos para pagar en 3 años, y ya fue aprobada mi solicitud hace 3 meses, y es muy bonito tener una tarjeta del Banco de la Ilusión que no tiene fondos, que no tiene recursos, pero que te ilusionas cada día llamando, ay, a ver si ahora sí ya va a salir mi crédito. Seguimos participando de manera colectiva en las convocatorias. Acaban de sacar algunas para espacios independientes, esperamos que haya suerte, ya la hubo para algunos espacios. Seguimos con la idea de que es una responsabilidad, una obligación y un derecho participar de estos apoyos. Y también nos hemos visto en la disyuntiva de no participar en las convocatorias que nos parecen injustas, que nos parecen poco democráticas, poco incluyentes, o que exigen un esfuerzo demasiado grande de parte de los creadores para un apoyo muy poco significativo. Entonces, creo que también ahí es una cuestión de ser críticos en el momento de la gestión, y una de las cosas que hemos hecho con los movimientos sociales mencionados y desde la UNIMA es hacer pública la postura de una manera respetuosa hacia la sociedad y hacia las instituciones, pero que haya una visión crítica, un sentido crítico. Creo que la gestión, para resumir, debe ser en primera instancia informada, saber en el contexto en el que nos encontramos, cuáles son las opciones que nos ofrece el Estado. En el caso de México, la iniciativa privada es totalmente apática en la cuestión de apoyo a la cultura. En términos generales, claro que hay cierta vinculación particular, como lo que mencionaba la querida compañera Alejandra Morales, en el que se puede vender a la iniciativa privada, pero es una cuestión más de promoción que de gestión. Y entonces la alternativa es la autogestión, la resistencia cultural, la organización gremial, la organización comunitaria, la vinculación con otros compañeros y la propuesta de espacios que se mantengan con base en la calidad de los productos que se ofrecen, en este caso los productos culturales que ofrecemos, y hacer valer el arte y la cultura, particularmente nuestro oficio de titiriteros, como una actividad esencial para el alma, una actividad esencial para el espíritu de un pueblo y para el espíritu de los individuos. No es algo superfluo, no es algo que esté de más, es algo vital en estos tiempos más que nunca para la cohesión social y para afrontar de manera colectiva la vinculación ciudadana, aunque haya la distancia
hay que vincularnos ampliamente y para proponer de manera creativa, inteligente, la reacción de la sociedad en su conjunto. Esa ha sido la experiencia. Estamos muy contentos con los resultados. Está abierta la invitación para que hagan viene siempre a molestar, para que hagan sus propuestas, para que vengan también al foro, para que se conozca lo que hacen en otros lados y para vincular este proyecto. Ahí vamos a poner el link también a través del espejo UTA, para que se conozcan lo que se hace no solo en la Ciudad de México, sino a nivel nacional. El nombre de A Través del Espejo es por esta necesidad de volvernos a mirar, aunque sea por la pantalla, y atravesarla y encontrarnos en el otro, aprender del otro, aprender de las diferencias y de las igualdades. Ese es el espíritu y ese es el camino que hemos encontrado para seguir tenaces y fieles a nuestra vocación. Gracias, compañero. Cada participación de ustedes es una alternativa y eso me encanta, es como cumplir con el objetivo de la retroalimentación. Una de las preguntas que teníamos contempladas precisamente era qué cambios habrá de considerar en su labor artística después de la pandemia, y no está desapegado de lo que estamos planteando como que nos toca hacer como gestores. Hay algo que mencionó el compañero Sergio, que es la autogestión, y parece que tendremos que ir hacia allá. ¿Qué opina el maestro Carlos Converso, por favor? Bueno, sí. Sí, sin duda, iremos hacia allá, que de alguna manera es una de las salidas tradicionales que a lo largo de la historia se han recurrido repetidas veces, ¿no? Que antes podrían traducirse en una consigna como todos unidos, adelante, no sé qué. Pero finalmente eso busca la vinculación, en este caso la vinculación ciudadana de la que hablaba Sergio, ¿no? El contacto con otros sectores, ampliar, digamos, las posibilidades de la expansión de la voz, ¿no? Y hacer valer nuestro arte como tal. A lo mejor también, no sé si es correcto decir esto, pero pienso que de repente buena parte de la responsabilidad nos toca a nosotros como titiriteros en mostrar esta otra cara de los títeres como un arte y un medio de contacto, de comunicación, de enlace con los niños, con los adultos, pero que tiene su propia importancia y su propio valor, ¿no? En fin, con argumentos diversos. Yo creo que sí va a cambiar de una manera bastante, por lo menos en lo que queda de esto y lo que va a quedar cuando esto acabe en algún momento, esperemos, de esta experiencia que estamos teniendo a través de todo este tiempo de pandemia, ¿no? Y de confinamiento. Muchos de los instrumentos que estamos usando, obviamente, para retomar lo que mencionaba la compañera Alejandro, de ninguna manera podemos comparar las posibilidades, especialmente para una cuestión como los títeres, diría yo, ¿no? Y dentro de un espíritu así del titiritero ambulante, como lo presencial, ¿no? Lo que tiene el contacto directo, lo que motiva y sugiere en los públicos, etcétera, ¿no? Y lo que provoca. Pero bueno, estamos en esta circunstancia y estas otras posibilidades que se nos abren en el campo de lo digital y etcétera, yo creo que hay que aprovecharlas y sacarles el mejor partido posible. Y esto va a marcar, me parece a mí, de manera bastante notable nuestras actividades, querramos o no, ¿no? Incluso al punto de incorporar como
como recursos del lenguaje, ¿no? Que cuando regresemos a lo presencial van a quedar, de alguna manera van a quedar presentes de cierta forma, ¿no? Adaptadas, digamos. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, en el campo específico de nuestra zona, en el estado de Veracruz, y regresando un poquito al asunto de los apoyos gubernamentales, también ha sido muy pobre, digamos, entre comillas. Ha habido algunas becas que ha sacado el Instituto de Cultura, muy pequeñas, digamos, casi como para pasar el día, con miras a crear algún numerito, alguna cosa muy breve en formato virtual, ¿no? Básicamente. Ahorita, por ejemplo, el municipio de aquí de la ciudad de Jalapa, frente a la imposibilidad de conseguir otros apoyos en entidades propiamente de cultura, lo cual es destacable para el municipio, está apoyando la realización de un festival de títeres que va a ser básicamente virtual, que es el festival que se llama Adultiterías, que va dirigido fundamentalmente a públicos adultos. Y bueno, este año se va a realizar precisamente a partir de la semana que viene con grupos locales y algunos de otras partes, y se va a impartir un taller, pero todo en este formato virtual, ¿no? Entonces, yo diría que no es suficiente. Obviamente estamos en un momento mucho más general en el ámbito nacional y en todos los campos de crisis, de falta de medios, sin entrar a discutir políticas ni nada de eso, que sería entrar en otro rollo. Pero bueno, como decía antes, me parece que la lucha es estar presente, continuar con las opciones que uno va descubriendo y ir generando los cambios, ¿no? Y las posibilidades. Por ejemplo, pensábamos en una plática con otros compañeros, la vida que están llevando los niños, por decir, el ámbito de los niños. Ahorita que no hay posibilidad de que vayan a las clases, que tengan un contacto directo con sus amigos, que tengan la posibilidad de jugar, de intercambiar, que es su medio natural, ¿no? Es tremendo, ¿no? Y bueno, y si frente a un panorama donde no hay otra opción que dar las clases a través de la televisión, que en algún sentido en lo personal me parece una cosa media rara, pero bueno, ¿qué podemos hacer nosotros como artistas, como titiriteros, para favorecer, digamos, esto? Habrá que inventar cosas, y como esa en muchos otros campos, ¿no? Así es, maestro, es el cómo vamos a incidir en las nuevas circunstancias que se nos presentan. Está la televisión como una realidad, como una alternativa desde la federación, desde el gobierno federal, para poder aprender. Bueno, ¿qué nos correspondería como titiriteros? ¿De qué manera podríamos incidir en una circunstancia que no es del todo afortunada para volverla afortunada? Y para volverla a nuestro favor, por supuesto. Entonces, compliquemos la pregunta. Quedan nuestras dos compañeras, quisiéramos que cerrar con ellas, ya nuestro tiempo se va agotando. Y quiero añadir a esto de que estamos hablando del gestor cultural, de la autogestión, de qué nos toca hacer, de cómo incidir como mujeres. Esa es otra vertiente, las mujeres titiriteras, que somos las que tenemos que sacar adelante muchas situaciones, hoy mucho con el apoyo de un compañero, sin embargo no dejamos de ser mujeres, que tenemos que atender circunstancias muy particulares. Quisiéramos saber, vamos con Alejandra, por favor, por orden alfabético,
Y tú que tienes dos hermosísimas niñas, ¿qué es lo que ha implicado el atender el desarrollo personal de dos seres humanos y mujeres y esta crisis que estamos enfrentando? Cuéntanos un poco de esto, Ale. Claro que sí, gracias, Sara. Pues sí, tengo dos pequeñitas que justamente ahorita estamos viviendo pues esta crisis que para los niños es algo muy sensible, ¿no? Hemos tratado de cuidar lo que se transmite, lo que llega a ellas, porque en efecto el niño tiene un alma, un espíritu que debe ser cuidado, su creatividad, su inocencia, su fantasía. En general creo que las mujeres, al igual que en otros ámbitos, nos estamos enfrentando a que en casa somos las encargadas de las labores del hogar, las labores domésticas, la labor del cuidado de los hijos, pero aparte también nos hemos vuelto las maestras de los niños, ¿no? Creo que es una situación que ha pasado a muchas mujeres y bueno, en mi caso tengo la fortuna de ser alguien creativo y poder mediante la creatividad acercar a mis hijas a otro tipo de cosas, ¿no? Ya no, yo estoy en contra de que un niño esté pegado desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde en una pantalla. Mis hijas tienen clases, alguna, la más pequeña no, decidimos que no, que se le iba a dar clases por medio de homeschool. Entonces, me he valido de las herramientas del teatro, de los títeres, para presentar temas para ellos que de otra manera serían difíciles de tocar. Yo no tengo una formación de maestra, yo soy escenógrafa, titiritera, pero me he valido de los títeres para contar historias y a través de ellas transmitir varios mensajes. Creo que es algo que se puede hacer ahora con los niños. Por ejemplo, que un niño esté en una clase sentado, aburrido, viendo en la pantalla otras caras de personas, no es nada ni interactivo ni fácil. El niño se está enfrentando a esta situación difícil en el mundo y aparte a un aislamiento en la familia, en la casa. Creo que los títeres son una herramienta que se pueden ocupar sobre todo a niveles básicos como preescolar para poder acercarlos de alguna mejor manera. Por ejemplo, hola, aquí estamos. Yo quiero decirles que el teatro debe ser en el teatro. Entonces, el que haya un personaje que sea más atractivo, inmediatamente jala a un niño, ¿no? Nosotros aquí en casa es lo que estamos haciendo y creo que es algo que se puede ir implementando. Como mujeres, como les mencionaba, también pues el hecho de que está uno responsable de la casa, de los niños, del hogar. Las mujeres son las que están saliendo al cuidado de adultos mayores, de hacer las compras. Entonces creo que es una carga muy fuerte para las mujeres en estos momentos, pero bueno, creo que valiéndonos de la creatividad y de los retos que nos presenta esta pandemia, podemos salir de esta crisis y justo como mencionaban, como gremio manteniéndonos unidos, creando redes, generando ideas, encaminándonos a mejorar. Claro. La vista. Sí, muchas gracias, Alejandra. Muy interesante aportación, porque también como mujeres nos damos cuenta de que somos una detonante para que otros observen las necesidades que existen muy particulares en el trato cotidiano con los niños y en su proceso de aprendizaje tan extraordinario. Muy bien, Laura, ¿qué nos comentas en este sentido? Pues sí, ya como comentaba la compañera, que aparte de titiriteras, creadoras, actrices y todo, pues a una nos toca ser maestras y entonces adecuarnos a esta nueva forma de dar clases, de preparar y todo quita tiempo. Si somos mamás, tenemos que también estar así coacheando a que los niños estén atendiendo a sus clases. Y yo me preguntaba, bueno, si los niños están amarrados ante una tele, a una pantalla que no es lo más óptimo, pues ahora vamos a divertirnos y todo. ¿Dónde? En la pantalla. Entonces,
ahí vamos a reincidir a amarrarlos, ¿no? Entonces, afortunadamente los títeres pues son transgresores, son metafóricos y hacen un contacto muy fuerte, muy íntimo, muy inmediato con los niños. Eso es una ventaja porque, como dice, pues es muy atractivo y resulta una herramienta pedagógica maravillosa. Para cuando termine la pandemia, qué bueno que hay muchas miradas que están mirando a ver la importancia del arte para el ser humano. Entonces, acercarnos a las autoridades y promover que haya mayores apoyos económicos, que haya mayores presentaciones en la medida de lo posible. Tal vez un recurso que podría funcionar es hacer unas transmisiones de títeres para público, pero híbrido, o sea, con una presencia del público, que hay una retroalimentación presencial, una respiración, que se escuchen las risas y todo, y al mismo tiempo sean proyectadas por medio del WhatsApp, del Facebook, que es lo más, a lo que mucha gente tiene más acceso, ¿no? Para hacer estas producciones también se requiere tener pues una infraestructura más o menos decente, porque se puede grabar una función de títeres, ya sea en miniatura, como esta chulada, ¿verdad? O otros con un poquito más mayores, pero pues con una cámara de un celular pues no hay la misma calidad. Quienes poseen cámaras especiales, iluminación, sonido, etcétera, pues tendrá mayor ventaja, ¿no? Esta pandemia ha servido un poquito también para muchos compañeros especializarse en ciertas áreas, porque déjenme decirles que aparte de la pandemia, pues acá por el sureste nos cayó un huracán, no con toda la violencia, pero sí con toda la humedad y el agua. Entonces lo primero que hicimos todos los titiriteros fue rescatar los títeres de cartón y de tela y restaurarlos y todo. Y ese hecho de sacar los títeres del baúl, de sacudirlos, de quitarles el moho, el hongo, y puso la iniciativa de muchos compañeros de sacarlos al jardín, al sol, y hacer unos performances maravillosos. Y verlos, esas performances de los compañeros, te arrancaban la lágrima y te daban la esperanza de continuar haciendo que los títeres no se mueran, no se ahoguen. Y pues sí, definitivamente, tal vez dure mucho esta situación, entonces habría que especificarnos, habría que especializarnos en el manejo de los medios de producción, el uso de la tecnología, así como ahora que tenemos bastante tiempo para adecuar nuestros espacios, para poner bien nuestros talleres, especializarnos en ciertas técnicas para la creación de títeres. A nosotros nos cuesta un poco trabajo venderlos, deshacernos de los hijos, pero sí podemos hacernos especialistas en otras técnicas, y es lo que muchos de nosotros estamos haciendo. Pero pues los titiriteros y los artistas en general no tendemos a tirarnos a llorar, sino sacar la casta y tratar siempre de hacer que el arte tenga una razón de ser, porque es nuestra razón de vivir, y transmitirla al público. Y los titiriteros que tenemos la experiencia de tener un contacto con el público por medio de un muñeco, de un títere, es una cosa maravillosa, mágica, y que eso va a servir mucho para que la gente tenga un medio de expresión, un desfogue, un medio para pues exponer todo lo que siente, ¿no? La creación no necesariamente tiene que ser coyuntural y hablar siempre de lo que estamos sufriendo y viviendo, sino pues hablar de lo que tenemos dentro, y esa creatividad de lo que tenemos dentro para expresar por medio del arte, pues es la más genuina. Y creo que pues estamos aprovechando esa oportunidad de mirarnos hacia adentro en un espejo, cada uno de nosotros, y por medio de los títeres también hay esa cierta facilitación. Claro que sí, Laura, muchas gracias por tu aportación. Yo quisiera que vayamos cerrando, ya hora de terminar, y me gustaría, creo que sería muy, muy bonito un mensaje de cada uno de ustedes en un minuto para los titiriteros del mundo. ¿Qué es lo que nosotros, desde estas características muy nuestras como México, podríamos como hacerles extensivas
y que apoyaran o fortalecieran a las comunidades titiriteras del mundo. Entonces, empezamos con el maestro, por favor, maestro Carlos Converso. Sí, pues yo creo que lo principal me parece a mí es, bueno, obviamente entre otras cosas, es procurar este contacto, esta cercanía, esta manera de saber del otro, de saber qué está haciendo, cómo está trabajando, cómo está enfrentando toda esta situación. Es una manera, es como un espejo, pero diferente, que no nos devuelve una imagen idéntica, sino distinta, pero sin embargo que nos pertenece, que es de nuestro gremio, que nos dice cosas, que nos enriquece. Entonces, yo creo que hay que, pues, en lo fundamental, quisiera decir que extendemos la mano. Ahora sí, como buen titiritero, extendemos la mano a todos los titiriteros del mundo para hacer esta comunidad universal en apoyo a toda esta situación que está sucediendo y en el encuentro, en el hallazgo de nuevas alternativas. Gracias. Gracias a ti, maestro. Continuamos, por favor, con el maestro Sergio Aguilera. Un minutito, Sergio. Suscribo lo dicho por Carlos. No habría más que agregar, únicamente mi agradecimiento al entrañable Carlos, a Laura, que ya tuve el gusto de conocerla por allá, a la querida Alejandra, que ha estado muy entusiasta apoyando, obviamente a Idoya por su valiosísimo esfuerzo, su tenacidad, su coraje, y le deseamos que se recupere muy bien y muy pronto. Gracias a Clement, por estarnos apoyando en esto. Muchas gracias a ti, Sara, también por la continuidad en los trabajos, por el seguimiento que le das y por el entusiasmo que nos compartes en todo momento con tu labor y con tu esfuerzo. Gracias también a toda la gente que ha participado en Resiliar y a los que nos siguieron en esta transmisión. Seguramente mucha gente lo verá posteriormente. Ha sido muy provechoso para mí verlos. Me siento muy contento, muy feliz de haber estado con ustedes. Muchas gracias. Gracias, compañero Sergio. Compañera Laura. Bueno, pues muchas gracias ante todo. Y a mí me encantaría que la instrucción de los títeres se incluyera mucho en los planes de estudio de todos los niveles, en todos los ámbitos sociales, científicos, no tanto como utilizar el títere como una herramienta como tal, sino como un medio de comunicación. Y espero que poco a poco, con respecto a las mujeres, vayamos teniendo un poquito más de credibilidad, tanto en la gestión y en la creación artística. Y pues bienvenidos a estas reuniones y que vivan los títeres. Que vivan. Muy bien, compañera Alejandra. Tu despedida para los titiriteros del mundo. Muchas gracias. Pues solo una invitación a que como gremio nos sigamos manteniendo unidos, creando redes, generando ideas para mejorar. Y en este momento, aunque los escenarios están vacíos, creo que es cuando debe surgir el teatro con más fuerza, porque es el medio para expresar nuestro sentir. Y a pesar de que estuvimos ahorita con momentos de crisis, creo que todos necesitamos en este aislamiento ese contacto que es el teatro, y siento que volverá con mucho más fuerza, porque nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, y en estos momentos que no tenemos ese contacto, creo que regresaremos con mucho más fuerza, recibiremos a nuestro público, recibiremos las risas y los aplausos de nuevo con mucho más fuerza, y el teatro está ahí esperándonos para volver a estar juntos. Así es. Sí, efectivamente. Gracias, Alejandra. Creo que hay dos cosas que no podemos olvidar ni dejar que se pierdan. Uno es
la risa y el humor. Sin risa y humor estaríamos al borde de la muerte de todas las almas. Así es de que creo que como humanos tenemos esa virtud de nunca dejar que la risa y el humor mueran. Los títeres tienen eso precisamente, el volver a levantarlos, el volver a levantar nuestros ánimos y seguir adelante. Y por otro lado, no sé si en otros países, pero en este tenemos que destacar el arte del títere, el arte de la dramaturgia en general y el títere en particular como actividades esenciales. Lo esencial es no solamente el alimento material, sino el alimento espiritual. Y creo que por allí tenemos que incidir todos en este proceso autogestivo de convencer a los demás desde el vecino de que nuestra actividad es una actividad esencial. Muy bien, pues yo quiero agradecer, ya lo dijo Sergio, gracias a cada uno de ustedes, nuestros panelistas. Creo que el mundo se ha enterado un poquito de lo que México está haciendo en torno al teatro de títeres y en apoyo a todos los compañeros titiriteros. Los títeres siempre presentes, son nuestra risa, son nuestra alma, son nuestra esencia. Queremos agradecer, Idoya, mil gracias por haber estado aquí con nosotros acompañándonos. Aquí te mandamos nuestras sonrisas, nuestros saludos para que sigamos adelante contigo caminando y que vivan los títeres. Le cedo la palabra a Idoya porque retomando un poquito, perdónenme, alguien me pregunta cómo conocer las actividades de Unima México. Tenemos nuestra página en Facebook, que es Unima México, ya subieron el link en el chat, entonces de allí lo pueden tomar. Ustedes ven Unima México en Facebook y ahí es donde nosotros subimos las informaciones sobre las actividades que realizamos. Unima Sureste tiene también su página, pueden también consultar a Unima Sureste, que allí suben todo lo que se realiza en torno a las actividades titiriteras. Pues no me queda más que despedirnos y ceder la palabra ahora sí a Idoya para que retome un poquito lo relativo a las mesas que vienen, las actividades próximas de Resiliar. Por favor, Idoya. Sí. Pues nada, recordaros simplemente que las próximas mesas redondas van a ser el día 7 de diciembre con Unima Bélgica y el día 14 Unima Venezuela. Agradeceros muchísimo la interesantísima mesa redonda que habéis organizado. Hemos aprendido mucho de lo que estáis haciendo, de lo que habéis hecho durante estos meses. Unas actividades interesantísimas que seguro que muchos os van a copiar. Y recordaros que, bueno, para mí este año es un año muy difícil, es un año muy complicado para todos los artistas, pero creo que también es un año que nos ha ayudado a estar más unidos que nunca. Esta maldita pandemia ha hecho que utilicemos estas redes, estos medios que tenemos ahora para estar más juntos. Seguramente si no hubiera sido por esto, no estaríamos haciendo estas conexiones, no estaríamos tan unidos como estamos ahora. Y me gusta recordar nuestro eslogan. Juntos creamos el movimiento y juntos conseguiremos salir de esto. Unima somos todos y Unima nos necesitamos todos. Debemos seguir unidos, debemos seguir utilizando este medio que bueno, pues que por desgracia lo hemos descubierto ahora, pero que nos une muchísimo más. Gracias por todo y sabéis que podéis contar conmigo siempre que lo queráis. Gracias. Hasta pronto. Gracias, Idoya. Gracias, Clement.